El Señor de la historia de la humanidad. Buen día, soy su servidor y amigo Misael Cruz, pastor en la Iglesia Bautista La Zona de la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de la zona para este día, sábado 20 de septiembre del año 2025. Si estamos vivos, vivamos. El Señor de la historia de la humanidad. Dios ha sido el Señor de la historia de la humanidad. Desde el inicio del relato que la Biblia nos comparte, nos dice eso. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Él es el Señor de la humanidad, de la historia de la humanidad. Él es el Señor de todo. No hay nada que a Él escape. Y entonces tal vez alguien me diga en este momento, entonces es malo porque hay muchas cosas malas que le han pasado al ser humano. No, y lo vamos a ver en este momento al leer la Biblia. Dios siempre nos señala un camino de, de bien, de justicia, de esperanza, aún en medio de las difíciles realidades que el ser humano vive en esta tierra. Sin embargo, eh, a pesar de que Él nos señala el camino para seguir, el camino de la libertad, el camino de la seguridad, eh, el ser humano ha decidido caminar en otras direcciones y entonces pues son senderos inseguros, eh, y terminan mal. Vamos a leer la Biblia, lo entenderemos. El pasaje que hoy vamos a leer nos va a remitir primero a ese momento que estamos leyendo, luego hablaremos un poco de tiempo más adelante y llegaremos a nuestro momento de vida, de la historia, porque el Señor es Dios, es el Señor de la historia de la humanidad. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús, porque nos das la bendición de leer la Biblia. En ella encontramos tu palabra y encontramos enseñanzas que son para que las creamos del verbo, ajustarnos a ellas. Ayúdanos, Señor, porque los seres humanos somos tercos, necios, empecinados, inclusive en tomar caminos equivocados. Perdónanos y ayúdanos a caminar por donde tú nos señalas, donde tú vienes a bien señalarnos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dice así la Biblia, Jeremías 27 del 1 al 11. En el principio del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. El Señor me dijo así: haz coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Luego los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores que así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Así han de decir a sus señores: con mi gran poder y mi brazo extendido hice la tierra, al hombre y a los animales que están sobre la faz de la tierra, y la he dado a quien me place. Ahora yo he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Le he dado aún los animales del campo para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él como a su hijo y al hijo de su hijo hasta que también le llegue su tiempo a su propia tierra. Luego se servirán de él muchas naciones y grandes reyes. Y sucederá que a la nación o al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a tal nación con espada, hambre y peste, hasta que los acabe por medio de su mano, dice el Señor. Ustedes pues no escuchen a sus profetas, ni a sus encantadores, ni a sus soñadores, ni a sus espiritistas, ni a sus hechiceros que les hablan diciendo: no sirvan al rey de Babilonia, porque ellos les profetizan mentira, de modo que sean alejados de su tierra y que yo los expulse y perezcan. Pero a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirva, haré que la dejen en su tierra y habitará en ella, dice el Señor. Hasta aquí la lectura en la Biblia el día de hoy. Para ese momento, el reino de Babilonia había tomado hegemonía en el mundo
que en ese tiempo se conocía. Y Nabucodonosor vendría conquistando nación tras nación, añadiendo terreno a su territorio. Dios se lo dice a tanto a el pueblo de Judá, con sede capital en Jerusalén, y a otros pueblos, inclusive alrededor, ya los mencionamos al leer la Biblia. Y les dice, miren, esto va a pasar. Babilonia los va a conquistar, pero ustedes sométanse y no los expulsarán de su tierra, ahí se quedarán a vivir. Dice Dios, pero si no lo hacen, van a perecer. Como dije, Dios nos va diciendo camino de seguridad, camino de salvoconducto, lo diré. Pero no lo queremos oír. Eso hizo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. No escuchar lo que Dios decía y fueron destruidos terriblemente. ¿Por qué vamos a creerle a Dios? ¿Por qué? Hay quien nos profetiza bien. Dios lo sabía y les dijo, no les hagan caso porque no va por ahí la cosa. El Señor de la historia de la humanidad soy yo. Y así han corrido los siglos. Quiero referirme a algo que encontramos en Mateo 24, los versículos desde el 6 hasta el 12. El Señor dijo así: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será el fin todavía. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Pero todo esto apenas el comienzo de los dolores. Entonces, nos dice a nosotros, a los cristianos, a sus seguidores, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. El Señor de la historia nos está diciendo también lo que vendría, lo que habría de venir, lo que ha pasado a lo largo de los siglos en la era después de Cristo y que sucede hoy y puede ser que empeore. Y aquí está la salida, aquí está el salvoconducto que el Señor Rey de la historia nos da. Versículo 13 de Mateo 24. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Qué hay que hacer? Mantenernos firmes en nuestra fe. No hay otra salida. Mantenernos firmes en Cristo. No, no se trata de simular una religión. Se trata de entregarnos por completo a Cristo. El mundo nos ofrece muchas otras salidas, salidas falsas. Sí, puedes decir, no, no importa, es cristiano, pero alíñate con nosotros, alíñate con las ideologías de género, alíñate con las posturas de este tipo, alíñate con la izquierda, alíñate con la derecha, y etcétera. Y el Señor nos dice, el que persevere hasta el fin será salvo. El Señor de la historia de la humanidad sigue ofreciéndonos salvoconducto en los tiempos difíciles de hambre, de peste, de guerras, de persecución. Permanece hasta el fin. Dios nos lo ha dicho con tiempo. Deberíamos de hacerle caso. Tristemente, tanta maldad, lo dice este pasaje que compartí con ustedes, dice que por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se enfriará. Y el Señor nos dice, aunque eso pase, aunque la maldad se multiplique, permanezcan firmes, crean en mí, síganme verdaderamente. El que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Dios te ayude y Dios me ayude. A todos. Él lo hace. Nos ha mandado a su Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que así suceda. Permanezcamos hasta el fin. El Señor de la historia
no nos abandonará. Jamás. Creámosle con todo el corazón. Amén. Gracias, Señor, por lo que nos dices hoy. La vida es muy seria. Es muy serio lo que nos dices hoy. No ha sido solo con nosotros, lo acabamos de leer en Jeremías, cómo pasó con el pueblo de Judá y los reinos alrededor en aquellos tiempos, y así ha sido a lo largo de la historia, pero a lo largo de la historia tú has sido fiel y sigues ofreciéndonos tu fidelidad, que nuestra fidelidad sea acorde con la tuya. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Si así lo fue, por favor, compártanlo. Compartámoslo unos con otros este mensaje. Permanezcamos firmes hasta el final. Dios les bendiga. Hasta mañana.